Bueno, buen día. Es el día 2 de la clase de programación orientada a objetos del verano. El día de hoy vamos a ver lo que son objetos, clases, UML y la historia de Java. Básicamente eso es lo que nosotros vamos a estar viendo en esta sesión del día de hoy. Primero, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos completamente. Entonces, pues tenemos que definir un poquito lo que es el concepto de un objeto, cuáles son sus características y cuál es la esencia, ¿no?, de ese objeto. Y bueno, empezamos con entender que todo lo que está a nuestro alrededor, en nuestro mundo, es un objeto. Las personas, los edificios, los automóviles, los árboles, las computadoras. Y bueno, estos objetos, como ya les los había comentado, tienen la habilidad de realizar algunas acciones y pueden esas acciones tener efectos en otros objetos. Por ejemplo, si nosotros agarramos un celular, el celular es un objeto y nosotros somos otro objeto, y si lo mantenemos en nuestra mano, si lo prendemos, lo apagamos, podemos realizar acciones que tiene sobre otro objeto. Y bueno, esas acciones en la programación orientada a objetos son llamados métodos. Y también se dice que los objetos que son del mismo tipo pertenecen a la misma clase. Esto en programación orientada a objetos. Si nosotros tuviéramos que desarrollar un programa que simulara automóviles, tendríamos que tener una clase que muy probablemente se llame automóvil. Y bueno, ¿cómo entendemos esto? Llevemos esto a la realidad. Si nosotros quisiéramos diseñar en realidad, o las personas que diseñan los automóviles, primero lo que hacen es ver cómo se va a ver físicamente ese automóvil, qué componentes internos va a tener, cómo se va a comunicar el pedal de los frenos con el sistema de frenado, con los calipers de esos frenos, el motor, cómo se va a comunicar con el botón de encendido y va a generar esa comunicación con la computadora del carro, y bueno, todo el diseño que debe de tener un automóvil. También van a definir qué va a pasar cuando alguien gire a la derecha el volante, cuando alguien gire a la izquierda el volante, y todas estas acciones que va a poder hacer el automóvil, como frenar, acelerar, prenderse, apagarse, abrir una puerta, abrir otra puerta. Una vez que tienen todo este esquema o todo este diseño, ahora sí pasan a la producción del primer prototipo, y después, ya que sale el primer prototipo y ven que sí es el adecuado, sí cumple los requerimientos, empiezan a hacer ya las demás producciones del automóvil. Pero ya en este momento ya no se crean de nuevo el diseño, sino porque solamente se hace una vez ese diseño. Pues bueno, el resultado obtenido son los objetos, y aunque todos los objetos salen de ese mismo diseño, no significa que todos los autos van a viajar a la misma velocidad, van a girar a la derecha igual o van a frenar de la misma forma. Y no hablo que no tengan esas capacidades, sí tienen las capacidades, pero imagínense que alguien frene y todos los autos que sean de ese mismo modelo frenen también. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque cada uno de estos autos tiene diferentes valores. ¿Okay? Aunque tengan los mismos características, como por ejemplo frenar, acelerar, cada uno lo va a hacer con diferente intensidad, y cada uno va a ser independiente de los otros, a pesar de que vienen del mismo diseño. ¿Okay? Bueno, entonces eso significa que también los carros, aunque sean el mismo auto, tienen diferentes placas. ¿Sale? No sé si alguno de ustedes ha tenido un automóvil y se encuentra otro por la calle. Tienen diferencias de color, aunque los dos tienen esas características de color. Tienen diferencias puede ser de año, aunque sean exactamente igual físicamente. Y bueno, una definición de objetos que podemos encontrar es que es una construcción de un programa que tiene datos y que puede realizar acciones. Cuando el programa está en ejecución, los objetos interactúan con otros objetos
de la forma en la que se diseñaron. Las acciones realizadas por los objetos son llamados métodos. Una definición más es que un objeto es una entidad existente en memoria de una computadora que tiene propiedades que son atributos o datos sobre sí mismos almacenados por un objeto y operaciones disponibles específicas, o sea, métodos. Entonces creo que con estas definiciones que ya hemos estado viendo de objetos ya nos podemos hacer una construcción mental de más o menos qué es un objeto, que los objetos realizan acciones y tienen atributos que son sus características, ¿verdad? Bueno, quiero que vean estos dos objetos. Son dos personas, un niño y una niña específicamente. Todos ellos tienen las mismas características, ¿no? Tienen pelo, tienen ojos, tienen nombre, tienen edad, tienen un género, tienen una altura y tienen un peso. Sí tienen las mismas características, pero cada uno de los valores de las características son diferentes. Es bien importante que en este momento no se pierdan y entiendan que una cosa es el atributo o la característica y otra cosa muy diferente es el valor que tiene ese atributo. Por ejemplo, el nombre. Los dos tienen el atributo nombre, pero su valor puede ser diferente. Uno puede ser Juan y el otro puede ser María. La edad, a lo mejor ella tiene 7 años y él tiene 10 años, ¿ok? Aunque los dos tienen esos atributos, tienen diferente valor de atributo. Igual de género, de altura y de peso. Y sus comportamientos, ellos pueden brincar, pueden reír, pueden correr, pueden dormir, podrían cantar, pero no cantan de la misma forma, no ríen igual, no brincan y no corren igual. Cada uno lo va a hacer de diferente forma y a lo mejor hasta de diferente rapidez en la que van a correr, ¿verdad? Entonces, a pesar de que ellos tienen los mismos comportamientos, que se llamarían métodos, cada uno lo hace con su particular forma. Y bueno, entonces hablamos de objetos, también tenemos que hablar acerca de qué es una clase. Y bueno, la clase es la unidad fundamental en la programación en Java. Un programa en Java está formado por un conjunto de clases. En realidad podríamos tener un programa de Java que solo tuviera una clase, pero generalmente los programas conllevan más clases. Y entonces definimos que la clase es la plantilla que describe el conjunto de objetos con atributos y sus comportamientos. Entonces la clase es como el diseño que hacemos antes del automóvil. Y de esa clase o de esta plantilla van a surgir todos los demás objetos o todos los demás automóviles. También podemos hacer la analogía con un pastel. Nosotros podríamos definir la clase como el molde donde vamos a meter los ingredientes del pastel y al final del proceso de cohesión, de cocinarlo, va a salir este pastel y ese sería el objeto. Si nosotros hacemos muchos pasteles y hacemos una modificación en uno de los pasteles, no se van a modificar los demás pasteles, ¿verdad? Solamente ese pastel que nosotros estamos modificando. Y algunos podrían ser que la cubierta sea de chocolate, otros de fresa y bueno. Pero al final de cuentas, el molde es el mismo para todos los pasteles. También una definición de una clase comprende atributos, métodos y constructores. Esta sería la diferencia del objeto en realidad. Si lo queremos ver ya con la clase, que el constructor, bueno, ya sabemos qué son los atributos, lo hemos estado viendo, los métodos, y el constructor son los procedimientos que se deben de ejecutar al principio de que se instancia esa clase o que se crea ese objeto. Es como lo principal, lo primero que se va a hacer cuando creamos ese objeto, ¿ok? Si por ejemplo estamos hablando de la construcción del automóvil, lo que nosotros haríamos al principio sería probablemente ponerle gasolina, ¿no? al auto. Eso pasa en el constructor. Ahí le tendríamos que decir, oye, cuando crees un automóvil, lo primero que debes de hacer es ponerle gasolina. En código lo vamos a hacer, es muy fácil y lo vamos a realizar. El constructor se llama igual que la clase, ¿ok?
Y bueno, un ejemplo, muy probablemente el niño y la niña son de la clase humano y cada uno de ellos son objetos de esa clase, ¿ok? Pero bueno, entonces en la clase humano únicamente definimos que van a tener atributos que los hablamos de que va a ser cabello o color del cabello, color de ojos, edad, peso, altura. Y ya cada uno de esos objetos, el niño y la niña, le van a dar identidad a ese o los valores a esos atributos, ¿verdad? Y sus comportamientos específicos. También les quiero hablar de UML, que es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar y construir un sistema. ¿Okay? UML significa lenguaje de modelado unificado y es un estándar para llevar las clases y los objetos a un diseño gráfico. Para primero, antes de codificar, poderlos plasmar visualmente y darnos una idea de la construcción que va a tener nuestra clase o nuestro programa. Les doy un ejemplo de la representación gráfica de una clase o de un objeto. Es el nombre de la clase. Este recuadro se divide en tres áreas. La superior, que es el nombre de la clase, del objeto. El recuadro de en medio, que serían los atributos. Y el último recuadro, o la parte inferior, que sería el constructor y los métodos que va a tener ese objeto o esta clase. ¿Ok? Por ejemplo, ahí ven que en el constructor se llama exactamente igual que la clase. Y hay algunos métodos que después los vamos a revisar. Les comenté que el lenguaje que nosotros vamos a utilizar en la clase es Java. Y bueno, Java es un lenguaje de programación totalmente diseñado para que sea orientado a objetos. Y quien lo diseña son a partir de los 90, pero bueno, la característica principal de Java o cuál sería su ventaja más grande es el conocido escribe una vez y ejecútalo donde quieras. ¿Okay? Esto significa que tú puedes diseñar una aplicación que funcione tanto en Windows como en Linux como en cualquier otro sistema operativo y únicamente lo programas una vez, a diferencia de otros lenguajes de programación donde dependiendo del sistema operativo es que tienes que programarlo específicamente para ese sistema. Entonces una muy buena ventaja. Les comento un poquito de historia. Java se creó como una herramienta de programación para ser usada en el proyecto Set-Top Box en una pequeña operación denominada Green Project de Sun Microsystems. Sun Microsystems desaparece, es comprada después por Oracle, pero bueno, en ese momento era una empresa de tecnologías muy prometedora. Quien lo desarrolla fue James Gosling, Sam Hill y Merlo Park. ¿Sale? Ellos fueron los principales desarrolladores. El lenguaje se llamó inicialmente como OAK, que es por un roble que estaba fuera de la oficina, pero luego pasó a ser Green y después al final lo cambiaron a Java. ¿Sale? Muchas personas piensan que, bueno, hay varias hipótesis de por qué se llama Java, si es un acrónimo de las iniciales de los desarrolladores, o también hay quien dice que es de Just Another Vague Acronym, que significa que solo es otro acrónimo ambiguo más, ¿sale? O sea, dependiendo ahí. Hay hasta también una droga en Asia que también se llama Java, entonces pues bueno. De hecho, también el símbolo de Java es una taza de café, que a lo mejor ahí también por eso lo llaman así, ¿no? Por esta característica del café. Y bueno, el objetivo por el cual desarrollaron Java era implementar una máquina y un lenguaje con la estructura y la sintaxis muy similar a C++.
Y, y bueno, la idea fue que ellos proporcionaran, su lenguaje de programación funcionara también para Internet. Entonces, ellos propiciarían este lenguaje, que el Internet se convirtiera en un medio interactivo y gracias a este lenguaje pudiera funcionar perfectamente tanto en una computadora como en Internet, como en cualquier otro espacio. Entonces en 1994 se les hizo una demostración a los ejecutivos de Sun, que era la primera versión de Java. Y bueno, esta primera versión pudo descargarse en 1994. Pero bueno, todas estas ha habido desde esa primera versión múltiples versiones de Java donde van incrementando y van agregando otras características, nuevas clases, nuevos lenguajes. Java lo que tiene es que quitó muchos de las estructuras o de la forma en la que C++ trabajaba a muy bajo nivel y lo hizo más ligero en su forma de programar, no así en la velocidad con la que responde. ¿Okay? Java es un lenguaje de programación que es parcialmente interpretado. Y ahorita les voy a explicar qué significa esto de parcialmente interpretado. Primero les hablo de la filosofía, ¿no? Ellos deberían de utilizar, eran 5 puntos y decían, bueno, debería de utilizar el paradigma de programación orientada a objetos. Debería de permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas operativos, que sí lo hace. ¿Okay? Debería incluir por defecto trabajar el soporte bajo red. Debería de poder diseñarse para ejecutar códigos en sistemas remotos de forma segura. Y debería de tomar como ejemplo algunos otros lenguajes de programación orientados a objetos como C++. Y debería ser fácil de utilizar. Y ahora vienen sus características. Orientado a objetos. Ya hemos hablado de qué significa orientado a objetos. Debería de tener independencia de la plataforma. A esto es lo que me refiero con que tú cuando escribes un programa en Java lo puedes correr en Mac, en Windows, en Linux, en Android, ¿okay? Sin ningún problema. Y el recolector de basura. El recolector de basura es la forma en la que Java libera la memoria del sistema cuando ya ninguno de los objetos están siendo referenciados. Ninguno de los objetos que tú instanciaste está siendo referenciado. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú, por ejemplo, tienes un bloque de instrucciones en tu programa, un método o alguna estructura de control y dentro de ella creaste un objeto, al momento de salir de ese bloque de instrucciones, automáticamente tu objeto se destruye y no es necesario nosotros destruir ese objeto. Entonces es una muy buena estrategia para programar. Y ok, la sintaxis de Java se deriva de C++, pero a diferencia de que combina la sintaxis para programación genérica, estructurada y orientada a objetos, Java hace esto, ¿no? Java fue construido desde el principio para ser completamente orientado a objetos. ¿Ok? Y todo en Java es un objeto. Todo en Java reside en alguna clase. Y bueno, recordamos que una clase es un molde a partir del cual se pueden crear varios objetos, nada más. El código fuente que utiliza Java se guarda en un archivo que generalmente se llama igual que la clase, es una extensión .java, ¿no? Y cuando se compila una clase, queda como un archivo .class. Ahorita lo vamos a revisar. Bueno, una clase que es class, que es la forma en la que se escribe la clase, se declara pública, debe de seguir un convenio. Si tenemos una clase llamada hola, su código fuente deberá guardarse en un fichero que se llame hola.java, pero recuerden que es con mayúscula la primera letra, ¿ok? Eso es muy importante. El compilador generará un archivo de la clase con la extensión .class que se llama igual que la clase, o sea, hola.class. Los programas que se ejecutan en forma independiente y autónoma deben contener el método main. El método main es el primer método que se ejecuta al compilar el código y al correrlo.
Y bueno, la palabra reservada void indica que el método main no devuelve nada. El método el main debe de poder aceptar un array, un arreglo de tipo string, que por un acuerdo se llama ARGS. Pero esto no significa que debe de ser siempre ARGS. Puedes ponerle ahí X o puedes ponerle perro o cualquier otra palabra, pero debes de hacerlo siempre. No debes de poner un identificador y se suele utilizar el ARGS. La palabra reservada static indica que el método es un método de la clase asociado a la clase en vez de a una instancia de la misma, o sea, un objeto. El método main debe ser estático o de clase. ¿Qué significa static? Simplemente, si yo por ejemplo pongo un atributo o un método estático, todos los objetos que deriven de esta clase, cuando yo modifique o mande llamar a ese método, y si ese método modifica un atributo estático, significa que en todos los objetos que se crearon a partir de esa clase va a cambiar el valor de ese atributo, ¿ok? Entonces, significa que si yo creo una clase persona, supongamos, y pongo el atributo color de pelo estático, cuando yo cambie en una sola persona que cree de esa clase el color de pelo rojo, todas las personas cambiarán su color de pelo a rojo, ¿ok? Y bueno, la palabra reservada public significa que un método puede ser llamado desde otras clases o que la clase puede ser usada por otras clases fuera de la jerarquía propia de la clase. Otros tipos de acceso son private o protected. Esto lo vamos a dejar bien en claro cuando hablemos acerca de niveles de acceso o encapsulamiento, ¿ok? La unidad de impresión en pantalla se utiliza por la biblioteca estándar de Java. La clase System se define como campo público, estático y llamado out. El objeto out es una instancia de printString que ofrece el método println o print nada más. Println es print en una línea y la siguiente hace un salto de línea después de la impresión, y print sigues imprimiendo sin salto de línea. Y bueno, esto es para que nosotros podamos imprimir en pantalla. Las aplicaciones autónomas se ejecutan dando al entorno de ejecución de Java el nombre de la clase cuyo método main debe invocarse, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una aplicación o un proyecto que tiene varias clases, la que nosotros debemos de ejecutar es la que tiene el método main. Y de ahí podemos ya hacer todas las demás llamadas o crear las instancias de las demás clases para que funcione completamente nuestro programa. Este es un ejemplo de la sintaxis. Es class o public class, el nombre de la clase, los atributos o variables, los métodos o las funciones y el main, si es que lleva main o requiere main. Y esta es la sintaxis de la creación de un objeto, ¿ok? Nombre de la clase, nombre de la variable, y después tenemos el nombre de la clase igual a new, nombre de la clase. O en una sola línea de código, que sería nombre de la clase, nombre de la variable o de nuestro objeto, igual a new y nombre de la clase. Ahorita vamos a hacer un ejemplo en código, lo voy a hacer acá para que lo vean y quede a lo mejor un poco más claro. Bueno, lo que yo voy a hacer es... vamos a abrir nuestro editor de código y vamos a hacer nuestro primer programa en Java. Mi recomendación es que utilicemos en este momento o la primera parte un editor de texto únicamente sencillo. Puede ser, si están utilizando Windows, puede ser un bloc de notas normal, o pueden descargar otro editor un poco más potente, que en mi caso será Sublime. Sublime Text es un editor que nos va a ayudar a ponerle color a algunas de las palabras y de nuestro código que nosotros vamos a realizar. Entonces, lo primero que van a hacer, o en este caso, es que voy a guardar mi archivo. Yo lo voy a guardar por default en mi carpeta default y el nombre que le pondré va a ser hola.java.
Recuerden que tiene que ser en mayúscula la primera y .java. Le doy guardar. Automáticamente Sublime me dice que ahora mi archivo se llama hola.java. Lo primero entonces que tengo que hacer es la clase. Estoy creando una clase y por eso voy a tener el nivel de acceso, en este caso es que es public. Vean cómo ya me está ayudando el entorno a colorear, me le pone color a mi código. Ahora lo que voy a hacer es que voy a decirle que es una clase y se va a llamar hola. Abro los corchetes y ahora aquí dentro de la clase voy a tener los métodos, los atributos y el constructor. Como estos son comentarios, hay dos formas en las que yo puedo hacer un comentario. Comentarios de una línea, que son 2 diagonales, y comentarios de varias líneas, que es con diagonal, asterisco, y hasta donde vuelva a encontrar otro asterisco diagonal, se acabará ese comentario. En este caso, pondré un comentario de una sola línea. El método que yo voy a utilizar es el método main, es público. Después es static. Comentamos en la presentación que static significa que pertenece a la clase y no a la instancia o no a los objetos que yo voy a crear. Después voy a ponerle, es un método que no regresa valor, que es void. Después hablaremos qué otros métodos hay, que para estas alturas ustedes ya tendrían que saber qué es void y qué es int, char, todos esos. Después main. Y entre paréntesis va string, pero es un arreglo, entonces lleva los corchetes. Y después args, que es el nombre de ese arreglo. Y después abro las llaves. Dentro voy a hacer la llamada al método que me va a ayudar a mí a imprimir, que es system.out.println. Y entre paréntesis y dentro de las comillas va a ir lo que quiero que escriba, hola mundo, que va a ser nuestro primer programa, y al final punto y coma. Es bien importante que sigamos completamente la sintaxis, que todas las llaves que abramos las cerremos, que todos los paréntesis que abramos los cerremos, que todos los comillas que abramos las cerremos y que nunca olvidemos que al final de una instrucción va un punto y coma. También es importante que vean, que identifiquen los bloques de instrucciones, que prácticamente el bloque de instrucciones de donde se abre una llave hasta donde se cierra esta llave, ¿ok? Y también el bloque de la clase, que es desde donde se abre la llve de la clase hasta donde se cierra la llave de la clase. Y bueno, ahora lo siguiente que vamos a realizar es que desde la terminal ustedes van a abrir su terminal. Deben de tener para este entonces en su computadora instalada el Java Developer Kit y el Java Virtual Machine. Son los programas que nosotros necesitamos para poder compilar directamente desde la consola en esta primera etapa del curso. Ustedes lo pueden descargar directamente desde internet haciendo una búsqueda de Java Developer Kit JDK. Se van al primer resultado y descargan el Java Developer Kit. También el otro que necesitan, la Java Virtual Machine, lo hacen directamente desde el buscador. Ponen Java Virtual Machine, se van a la descarga de Java, le dan descargar y empieza a hacer la descarga. En el Java Developer Kit yo les recomiendo, lo primero que tienen que hacer es aceptar la licencia e irse a algunas de las distribuciones dependiendo de su sistema operativo. Una vez instalado, lo que van a hacer es que van a modificar, si están en Windows, va a ser necesario que modifiquen el path de la ruta, y para eso hay muchos tutoriales
en internet, también basta con que hagan una búsqueda de modificar pad Windows 7 y vienen muchos ejemplos de cómo hacer esta modificación para que compile Java. Pueden ponerle para compilar Java desde consola. Y bueno, y ahí vienen muchos ejemplos de qué es lo que tienen que hacer, ¿sale? Si tienen algún problema. ¿Cómo sé si ya está instalado Java? Sencillo, ustedes pongan javac en su consola, darle un enter y si les aparecen todas estas opciones es de que ya tienen instalado Java. Ahora, una vez que tengan instalado Java, lo que tienen que hacer es irse a la ruta donde guardaron su archivo .java. En mi caso, yo le doy, yo aquí ya tengo la ruta, mi archivo se llama hola.java, que está aquí, hola.java. Entonces, ese es mi archivo que con mi código fuente. Ahora lo que tengo que hacer es compilarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Sencillo. Van a poner javac espacio el nombre de mi archivo y le vamos a dar un enter. Si no hubo ningún problema, me va a salir la línea de código. Yo aquí me dice que tengo un problema y me dice que no he encontrado la variable our porque me equivoqué al momento de estar escribiendo y en vez de poner out puse our con R. Entonces tengo que regresar a mi editor y le pongo out system.out.print. Guardo, tenemos que guardar este archivo y después irnos nuevamente y compilar. Si no hay ningún error en tiempo de compilación, ahora lo que yo voy a hacer es que voy a mostrar todos mis archivos y voy a ver que ahora tengo otro archivo que no estaba antes, que es el Java, es mi archivo con el mismo nombre, pero .class. Si yo quisiera abrir este archivo .class, vamos a encontrar que tiene códigos que en realidad no son entendibles por nosotros, pero sí por la Java Virtual Machine. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es ejecutar ese código y para hacer eso lo primero que debo de hacer es quitar la C de javac, entonces queda Java y quitar la extensión, darle un enter. Y ahora vimos que claramente que ahí está la impresión de pantalla que nosotros teníamos en nuestro código, ¿no? Bueno, hasta este momento hemos creado nuestra primera aplicación, que es nuestra clase, que se llama hola, donde nuestro único método es el método main. La idea de este método es que ustedes tengan ya configurado su entorno para que puedan compilar desde la consola y que tengan también configurado el editor de texto. Sublime no es un entorno de desarrollo, es únicamente un editor de texto. ¿Okay? Más adelante vamos a trabajar con entornos de desarrollo, pero para estas primeras interacciones con el lenguaje es mucho mejor que utilicemos un editor de texto simple. Ahora lo que nosotros vamos a hacer en el programa es que en vez de mandarle lo que queremos que imprima directamente en el paréntesis con un texto, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el parámetro que recibe el método main. Entonces ese args lo vamos a poner dentro del print. Guardo y lo primero que voy a hacer es compilar. En este momento, entonces compilamos, no hubo ningún error. Y si yo le doy un enter, me aparece nada más algo que parece ser basura, ¿verdad? Bueno, si le damos un espacio después de Java, espacio, el nombre de la clase, espacio, hola mundo, y le doy un enter, me sigue apareciendo esta basura. Lo que pasa es que lo que está haciendo mi programa es que está utilizando todo el arreglo. Ahora, si yo le doy una posición a mi arreglo, lo que voy a hacer es que tengo que compilar de nuevo porque hice modificación en el código y ahora me aparece hola.
que es en realidad este primer parámetro que le mandé. Si lo corro, le quito el espacio y le doy un enter, me va a decir hola mundo. Si yo aquí pusiera como el index el 2, bueno, en realidad le estoy dando el valor 1, pero es la posición número 2, lo que yo voy a hacer es que tengo que compilar de nuevo esto. Si le doy hola espacio mundo, esto primero le estoy diciendo que es un archivo de Java, este es el nombre que tiene mi archivo, este es el primer parámetro que voy a mandar en el arreglo y este es el segundo, o sea, el que está en la posición número 1. Cuando yo le dé enter, lo que vamos a ver impreso va a ser mundo. Ok, entonces esto es que nosotros estamos mandando llamar al método main y le estamos mandando un arreglo y le estamos diciendo en la posición número 0 del arreglo pon hola, en la posición número 1 del arreglo pon mundo. Y si yo pusiera muchas más palabras aquí como buen espacio día, este va a ser la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3. Y entonces dependiendo de cuál le diga que imprima es lo que yo voy a ver. Y así es como nosotros estamos utilizando este paso de parámetro que tiene el método main. La idea es que entiendan un poquito lo que estamos haciendo, tanto al momento de estar compilando como al momento de estar codificando el código. Eso es todo lo que veremos el día de hoy. El siguiente día vamos a ver palabras reservadas, vamos a ver algunas de las características necesarias para crear variables, para crear constantes y para el manejo de los métodos.